Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad, hoy más que nunca. Ayer el show de Julio De Vido en la Cámara de Diputados. Hoy te armaron otro show para eludir la realidad. Por suerte la realidad te la empezamos a contar a partir de este momento, como viene haciéndolo también Víctor Hugo y durante todo el día C5N. La realidad enseguidita con Pedro Vizcay, echado hoy del Banco Central de la República Argentina por pensar diferente. Es insólito, realmente pocas veces visto este acto de avasallamiento contra las instituciones que permanentemente, día a día, hace el gobierno de Mauricio Macri. Por eso nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag censurado. Buscan pensamiento único. Todo aquel que piensa diferente, el macrismo busca eliminarlo como sea de la faz de la tierra. Pedro Vizcay, el hombre del día, enseguidita aquí, en Minuto 1. Y también va a ser interesante hablar con él de lo que ha sido otra noticia del día, un dólar que no tiene control. La embestida M que no cesa, el título principal de esta noche, el Minuto 1, le ha tocado el turno hoy a Pedro Vizcay. Bueno, parece que el gobierno ha comenzado a blanquear personal en negro del Estado. Uno de los puntos centrales en la Argentina es que el propio Estado emplea en negro. Y parece que el gobierno empieza a blanquear a personal que tenía en negro en el propio Estado. Y comienza con el principal gurú de Mauricio Macri, con el principal gurú del gobierno. Jaime Durán Barba, blanqueado, va a cobrar nada, 80.000 pesos por mes. Nada, poca plata. Tenemos la directora de movilidad en bicicleta que cobra 70.000 pesos. Jaime Durán Barba, 80.000, poca plata. Y además, el dólar sin control en una nueva jornada. Alejandro Berkovich enseguida va a seguir, porque este es otro tema que no te cuentan, otro tema que no te muestran. Y cómo impacta, mientras el gobierno dice, no pasa nada, todo bajo control, no se preocupen por el dólar impacta cotidianamente sobre los precios, sobre tu bolsillo. Enseguidita, Berco te lo va a demostrar. Bueno, muy bien. Ya enseguidita vamos a estar conversando con Pedro Vizcay. Te saludo, gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Y toda nuestra solidaridad por este nuevo acto de avasallamiento. Enseguida vamos a estar conversando. Realmente el gobierno de Mauricio Macri día a día avasalla, viene por todo y va por todo. Lo que han hecho hoy con ayer, ¿se acuerdan cuando iniciábamos Minuto 1 ayer? ¿Qué les decía yo? ¿Qué les contaba? Mientras el oficialismo montaba ese show electoral, que después fue duramente derrotado, porque no consiguieron los números para montar ese show, lo hicieron durante todo el día, para echarlo de Vido no consiguieron los números, pero ayer, mientras montaban todo ese show, y los principales medios cercanos al gobierno acompañaban ese show, la comisión bicameral, que tiene potestad sobre el Banco Central, se reunía insólitamente, rápidamente, y con 13 votos del oficialismo aconsejaban echar a Pedro Vizcay. Sin motivos, porque no tienen motivos. Esto es lo grave del avasallamiento de las instituciones que se hace en la República Argentina. Los motivos que hoy, aparte, llamó mucho la atención que hoy ya tenía el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, como que si hubiera estado redactado desde hace varios días, pero entre las causales por las que despiden a Pedro Vizcay está que no estar de acuerdo con la política comunicacional del Banco Central de la República Argentina. Y lo dijo después Amadeo, porque pensaba diferente. Es insólito y es peligroso, porque ahí se está demostrando que el gobierno de Mauricio Macri no tolera ni la crítica, ya lo sabemos, pero no tolera un pensamiento diferente. Y así como quiere exterminar a cualquier costa adversarios políticos, hoy fue por Pedro Vizcay. Enseguida vamos a estar conversando con él. Bueno, decíamos, parece que el gobierno ha puesto en marcha hoy un operativo blanqueo de personal en negro que tiene el propio gobierno. ¿Se acuerda que varias veces, incluso hay pedidos de informe de diputados al Ejecutivo para saber quién le pagaba a Jaime Durán Barba? Bueno,
Hoy, este hombre que se especializa en el arte de ganar elecciones, pero ahora también de ganar platita, aunque él decía que no le interesaba, fue blanqueado, Va a ganar 80.000 pesos por mes. Es la primera vez en 10 años que el PRO justifica los pagos al asesor ecuatoriano, lo dice el diario La Nación. Sería muy interesante saber que expliquen también cómo cobraba hasta este momento, quién le pagaba todos estos años a Jaime Durán Barba y este año y medio en el gobierno, en un gobierno que dice que va por la transparencia y que lucha contra las mafias y los corruptos. Sería muy interesante saber en este año y medio quién le pagaba a don Jaime. Pero no creo que haya estado... Hace poquísimo, Gato, sí. Buenas noches. Buenas noches. Hace poquísimo hizo una especie de papelón, trastabilló como 5 veces cuando le preguntaron justamente esto. Sí, ahora lo vamos a recordar, Esa intervención es algo realmente disopilante. Sí, ahora lo vamos a recordar. Pero bueno, va a ganar 80.000 pesos por mes y además tiene 40.000 pesos por el PRO Nacional, un contrato sin fecha de vencimiento. 40.000 pesos por el PRO Capital durante la campaña electoral. Y algo más, fíjese, tiene un socio. En el convenio, Jaime mete a su socio, Santiago Nieto, por montos similares. Es decir, que el equipo de Durán Barba va a recibir oficialmente unos 160.000 pesos por mes para asesorar a Macri, para asesorar al PRO a nivel nacional y a nivel de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, justamente Berco decía recién, a mitad de este año, en junio, hace un mes aproximadamente, le preguntaban, ¿de dónde cobra? Y mire lo que respondía Jaime. ¿Cómo es su vínculo formal con el gobierno? Cuando usted hace la factura, ¿qué pone en la factura? ¿Pone Cambiemos, pone PRO, pone tengo gobierno? Ningún vínculo oficial con el gobierno. Pero, es un vínculo de trabajo. Hablo con personas del gobierno, también con personas de la oposición. Estoy a veces acá, a veces en México, a veces ¿Pero en tiene un Estados Unidos. contrato, algo? ¿O no? ¿O es por campaña electoral? No es. ¿Cómo? No tengo ninguna vinculación ni con el gobierno ni con Cambiemos. Yo tengo una relación con Mauricio Macri y con personas del PRO a las que conozco desde ayer. Pero no trabaja Don Oren, supongo, ¿o sí? No tengo ningún... Yo me retiré ya hace 5 años, estoy dedicado a escribir, a dar clases, a dar seminarios. O sea que simplemente un asesor de conocerlo de buena onda. Es parte de lo que hago, yo me dedico a escribir, a pensar. ¿Sin que haya una relación pecuniaria de por medio? No es un estoy monotributista. retirado y me va bastante bien. ¿Se da cuenta que nos quieren hacer pasar a todos por tontos? ¿Se da cuenta que nos quieren hacer este gobierno que dice que es el más transparente, que es el que vino a combatir mafias, a blanquear? ¿Se da cuenta? ¿Cómo se entiende lo que dice? Bien, le preguntaba a nuestros colegas, y él se hacía, ¿cómo? Antes no cobraba, ahora estaba retirado, y de pronto empieza a trabajar. ¿Qué pasó? Estaba retirado, solo escribía, dice. Pero nos quieren tomar por estúpidos. A ver, somos grandes realmente para que nos sigan tratando de tontos o de estúpidos. Este gobierno todos los días como hace a pocos días atrás, nombraba por decreto a la directora de Movilidad Nacional en bicicleta, con un sueldo de 70.000 pesos. Con un sueldo de 70.000 pesos. Y hoy, después que Jaime Durán Barba decía esto en junio, pero yo creo que hay que escucharlo de nuevo, porque yo creo que nos quieren tomar por tontos, realmente. Vamos a escucharlo, a ver lo que decía hace un mes, ¿Cómo es su vínculo formal con el gobierno? Cuando usted hace la factura, ¿qué pone en la factura? ¿Pone Cambiemos, pone PRO, pone tengo gobierno? ningún vínculo oficial con el gobierno. Es un vínculo de trabajo. Hablo con personas del gobierno, también con personas de la oposición. Estoy a veces acá, a veces en México, a veces ¿Pero en tiene un Estados Unidos. contrato, algo? ¿O no? ¿O es por campaña electoral? No es. ¿Cómo? No tengo ninguna vinculación ni con el gobierno ni con Cambiemos. Yo tengo una relación con Mauricio Macri y con personas del PRO a las que conozco desde ayer. Pero no trabaja Don Oren, supongo, ¿o sí?
No tengo ningún... Yo me retiré y hace 5 años estoy dedicado a escribir, a dar clases, a dar seminarios. O sea que siempre eres un asesor de conocerlo de buena onda. Es parte de lo que hago. Yo me dedico a escribir, a pensar. ¿Sin que haya una relación pecuniaria de por medio? No, No es estoy un monotributista. retirado y me va bastante bien. Bueno, estaba retirado y ahora lo han incorporado, ¿eh? Así es, va a cobrar 80.000 pesos. Bueno, tontos no somos. Pero hoy se comenzaron a conocer las declaraciones juradas de los ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Picó en punta el ministro de Economía, Nicolás Duhovne, con una particularidad. Lo vamos a ver ahora, enseguidita. En el patrimonio de Nicolás Duhovne, en su declaración jurada, dice tener 97 millones de pesos. Pero, esta es la particularidad, tiene el ministro de Economía de la República Argentina, que va a pedir por inversiones, tiene 74 millones de pesos invertidos en el exterior. Es decir, que de su capital, del capital que tiene de los 94 millones declarados, 74 millones en el exterior, tiene entonces un 70% de su capital declarado en el exterior. Realmente es otra cuestión, es poco serio que un gobierno que hizo el blanqueo, acá lo que habría que averiguar, Berco, yo no sé si vos tenés alguna información, pero si el ministro de Economía no ingresó en su momento al blanqueo. Bueno, ¿cuándo ingresó? Porque yo tengo alguna información que en diciembre del 2016 habría incorporado esto. Bueno, claro, como es la primera declaración jurada patrimonial que hace el ministro de Hacienda, antes no era funcionario, no era ministro, no estaba obligado, eso habrá que rastrearlo por otras fuentes, pero lo que sí se advierte es que esto, 3 de cada 4 dólares que declara el ministro de Hacienda, que dicho sea de paso, es un abultado patrimonio, sí, ¿no? Para ser un consultor, colega, sí, periodista. Exacto. Joven, ¿no? ¿Cuántos años tiene además? 40 y pico. Exitoso, sí, a su edad, exitoso con este patrimonio. Al parecer, bueno... pero tampoco nos podemos meter con eso. Si le fue bien, le fue bien. No, digamos. por eso te digo, exitoso a su edad. Claro, por eso. En rigor, la faceta de periodista que todos conocen es su última faceta. Claro. Antes fue economista jefe del Banco Galicia durante mucho tiempo. Bueno, un hombre de la City. En definitiva, lo llamativo, como decías, Gato, es ese 3 de cada 4 dólares de Duhovne en el exterior. No tanto por si blanqueó o no últimamente, sino por las condiciones que requiere un ministro. Bueno, confiar en su país mínimamente, claro, porque su patrimonio. Ahí está, eso es lo que dijiste, lo que acabas de decir vos, Berco. Claro. La confianza en el país. Están diciendo todos los días que necesitan ganar en octubre para que lleguen las inversiones. Quiere decir que Duhovne después de octubre va a traer las inversiones también de ellas. Bueno, seguro que las va a traer. Igual no es digamos, del gabinete, sí, no. El que tiene más patrimonio dentro de todo el elenco gubernamental sigue siendo Gustavo Arribas. Sí. No le sacó el podio al jefe de la inteligencia. 126 millones de pesos, de los cuales... ¿Cuánto, perdón? 126 millones de pesos. El brasileño. El brasileño, de los cuales 52 los tiene afuera. O sea, no es el único Duhovne que tiene plata afuera. Bueno. Y creció su patrimonio en el último año un 10%. ¿Qué era vos? Después, la que más creció el patrimonio durante este año de gobierno es Carolina Stanley. Pasó a crecer su patrimonio un 345%. Compró un departamento de 19 millones de pesos y la plata para comprar ese departamento la consiguió vendiendo un departamento de 1 millón, ingresos propios, es decir, ahorros, y por una donación de su padre. Así consiguió los 19 millones de pesos. Pero déjame que te diga una cosita más, que es un detalle. Uno que también creció en mucho su patrimonio, por lo menos en las cuentas corrientes, es Frigerio. Frigerio tenía 600.000 dólares en una cuenta corriente y ahora tiene 4.100.000 dólares. Epa. ¿Por qué tiene 4.100.000 dólares? ¿Por qué creció su patrimonio? Porque se olvidó de sacarla el 31 de diciembre del año pasado. Porque vendió su consultora. Entonces estos son parte de los honorarios por los cuales... Por eso no es que creció su patrimonio, sino que él lo tenía antes en su consultora, puesto que estaba valorizada por esa plata. Está bien la actitud. Está justificado. Está bien la actitud, además de Frigerio, de haber vendido su consultora porque es ministro, realmente. Exactamente. Está bien eso. Y la vendió realmente, porque cobró 2 millones y pico de más. Es llamativo lo de Duhovne
con estas inversiones en el exterior, un gobierno que pide traer inversiones, que pide confianza, que su ministro de Economía realmente es bastante bochornoso. Y lo de Gustavo Arribas también, ¿no? Bueno, otra que también tiene un abultado patrimonio en el exterior, aunque ya no es más ministra, es la ex canciller Susana Malcorra. Casi todo. También presentó declaración jurada. De los 16 millones de pesos que declara de patrimonio, solo 1 millón en Argentina. Por eso, casi todo afuera tenía. Sí. Y la que creció 200% de su patrimonio es Magdalani. Exactamente, así tiene 17 millones de pesos, de los cuales... La número 2 de arriba. Exactamente, la número 2 de arriba. O sea que la gente de la AFI está bastante bien económicamente, no tiene muchos problemas para llegar a fin de mes. Bueno, antes de ir, que enseguida vamos a hablar con Pedro Vizcay, que tenemos mucho para preguntarle y él tiene mucho para decir en esta noche. Realmente es la nota del día, periodísticamente. Vamos a ver un dato de la realidad, como yo le digo todos los días, un dato crudo y duro de la realidad. Cómo aumenta la pobreza en el conurbano bonaerense. Son cifras oficiales que toman desde el INDEC y del sitio que dirige con mucha responsabilidad el ISEPSI de Isaac Rudnick. Se sumaron en el primer trimestre de este año 151.429 personas que han pasado a ser indigentes en la provincia de Buenos Aires. El territorio más golpeado por la desocupación, el conurbano, con 11,8%, aumenta la indigencia. Y además aumenta aquí, en el primer trimestre de este año. Fíjese, el 30,8% son pobres allí en el conurbano, y de ese 30,8%, el 7,74% son de indigentes. El último dato creo que había dado la indigencia en un 6%. Es decir, que es un aumento notorio. Indigente es gente que realmente no tiene para comer, que la pasa muy mal. Esta es la dura realidad del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, Pedro Vizcay, gracias por estar y buenas noches. Gracias, buenas noches. Nosotros lo habíamos anticipado aquí hace una semana, que habían empezado todos los movimientos para echarlo, pero que no había causa. Incluso creo que no le dieron a usted ningún motivo, ni le dieron posibilidades de defensa tampoco, ¿no? Sí, así es. Esto arrancó hace unas 2 semanas aproximadamente. Yo tomé conocimiento por algunos rumores de que estaba el proceso iniciado. Me presenté ante la Comisión Bicameral del Senado para pedir que me dieran copias de las actuaciones, para conocer en detalle la acusación, los motivos, los hechos, poder producir pruebas. Me presenté incluso con mis abogados, a quienes no dejaron entrar en la reunión. Y bueno, finalmente en el marco de esa reunión me leían notas periodísticas, cuestiones que tenían que ver con opiniones publicadas en la prensa. Y en base a eso me dijeron que, bueno, que mis opiniones comprometían la política institucional del Banco Central y la política monetaria que el gobierno lleva adelante en el curso de este año y medio. Así que bueno, y ahora en el día de ayer, luego de una nueva reunión de la Comisión Bicameral a la cual no me invitaron, en la cual presenté más pruebas, más información, ilustrando sobre cómo los bancos centrales en todo el mundo hablan públicamente sobre sus diferencias, sus posiciones políticas en materia de manejo de tasa de interés, etcétera, tomaron una decisión que entiendo que no... Ahora es insólito porque además en el propio hoy boletín oficial y en del decreto del presidente, en los fundamentos para sacarlo, dice que lo sacan porque usted piensa diferente, porque no está de acuerdo con la política. Hablan de la política comunicacional del Banco Central. Cuando tenemos ejemplos, por ejemplo en Estados Unidos, en Alemania, donde incluso se dan a conocer en actas los debates y las distintas posiciones que tiene, por ejemplo en Estados Unidos, la Reserva Federal, ¿no? En este momento en el Banco de Inglaterra hay un debate público entre el presidente del banco y su jefe de economistas, porque uno quiere mantener la tasa de interés en un nivel determinado y el otro quiere subir la tasa de interés, y se están peleando públicamente por esto, y la sociedad ve con buenos ojos esto. Cuando decimos públicamente es en la prensa. En la prensa, en la prensa y en conferencias, en discursos públicos, perfecto, en reuniones, en hoteles, en lugares de exposición pública y de presentación pública. Y esto es lo que Sturzenegger a usted no le permitió, porque usted tiene una política contraria a la que se va Sturzenegger no ha permitido esto, y además durante toda mi gestión en el Banco Central, durante el mandato de Federico Sturzenegger, a mí no se me ha permitido participar de las discusiones y de las reuniones sobre fijación de la tasa de interés. Y yo le venía planteando esto a Federico Sturzenegger para que modifique sus criterios. Y bueno,
evidentemente esto ha demostrado que los criterios que él maneja de tasa de interés no son lo suficientemente consistentes como para hacer bajar la inflación por un lado y por otro lado generar un entramado productivo. Pero además, perdón, Pedro, lo que hace de esto un caso de censura evidente es que en el directorio del Banco Central, ¿cuántos son los directores? Y ahora, además del presidente. Seis directores. 6 titulares, digamos, que, o sea, ellos tenían mayoría absoluta para imponer sus decisiones. Mayoría absoluta. Además opinan todos por Twitter, por medios. El vicepresidente opina públicamente de un montón de cosas que tienen que ver algunas con la política del banco, otras con cuestiones de la realidad cotidiana. Esto es un acto... Todo el tiempo se expresan sin pedir permiso a la política comunicacional. A ver, lo dijo hoy la OCDE. Hoy la OCDE explicó que en la República Argentina está comprometida la independencia del Banco Central. Y este era el caso más evidente, donde el gobierno nacional podía respetar las instituciones y mantener a un director que es independiente del poder económico e independiente del poder ejecutivo. Y sin embargo, a través de un decreto que no tiene ni hechos ni fundamentos jurídicos, interfirió directamente sobre la política del Banco Central y sobre la autonomía del pensamiento de sus directores. ¿Hasta cuándo tenía mandato usted? Hasta el 2019. Votado por el Senado de la Nación. El único, además. El único en este momento. El presidente del Banco Central y él. Claro. Sí, el resto de los miembros del directorio fueron al Senado y no consiguieron el mandato. ¿Y tiene alguna instancia de apelación o esto es cosa juzgada? Estamos viendo con los abogados, hay que mirarlo bien, es un tema que hay que discutirlo jurídicamente. Ahora es insólito las contradicciones de este propio gobierno una vez más, porque cuando fue removido de la presidencia Martín Redrado, ahí sí porque no compartían una política, se armó toda una discusión, el primero en criticar el decreto de la entonces presidenta fue Mauricio Macri. El primero en decir no estoy de acuerdo y todo. Y ahora él hace lo mismo. Lo que criticaba antes, ahora lo hace. Digo, por eso el macrismo, Cambiemos, es una contradicción permanente entre lo que hacían y lo que hacen ahora en el gobierno. Igual, dato, ahora lo que habría que estar muy atentos y prestar mucha atención es quién va a asumir este cargo por la oposición. Pero es que no importa. No, van a poner... Pero ¿sabes por qué no importa? Porque ya tenían mayoría. Claro. Lo que querían era sacar a él como palabra o sea, más allá de que lo hayan sacado a Vizcarra, lo que digo, importa quién va a ser el que se siente en ese lugar. Porque importa si le va a dar el respaldo a Urtubey, quién va a ser el dirigente del PJ que ponga un director en el Banco Central. Bueno, pero en los hechos... Hay una cosa que es importante y es para que la sociedad entienda. Los directores del Banco Central no tenemos poder de veto. Tenemos derecho de voto. Claro. Y es un cuerpo colegiado con un mandato de 6 años frente a un mandato de 4 años del presidente de la Nación. O sea que hay un mandato largo de 2 años más para garantizar la independencia frente a la alternancia del cambio de gobierno. Lo que se ha hecho con esto es nulificar cualquier posibilidad de disidencia en el directorio del Banco Central. Y este es un directorio de gente y de diferentes miembros que son plenamente obedientes. Plenamente obedientes a los mandatos de Federico Sturzenegger y que en un punto, y esto es importante, la Carta Orgánica tiene 4 objetivos que tienen que ver con el empleo, con la estabilidad financiera y con el desarrollo económico, con inclusión social, que están muy alejados de los objetivos de políticas que se está fijando la actual conducción. Y esto fue lo que yo marqué en reiteradas oportunidades y es lo que molesta en el directorio del Banco Central y lo que le molesta también al presidente de la Nación. Por eso hoy Tonelli, nada menos que el presidente de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, expresamente dice, a Vizcarra había que sacarlo porque opinaba distinto. No, es la búsqueda del pensamiento y la censura, que esto es lo riesgoso institucional. A propósito de eso, vamos a escuchar lo que decían los funcionarios y los hombres de Cambiemos sobre por qué lo desplazaban a Pedro Vizcay. La verdad que no estaba del tema, estaba ocupado con lo debido. Yo no he leído el dictamen todavía. Pero no se puede tener en el directorio alguien que oriente la acción o opine en un sentido absolutamente contrario al de la conducción del Banco Central y de la economía del país. Hoy sale publicado en el boletín oficial el decreto de remoción de Pedro Vizcay, el único director del Banco Central que quedaba de la gestión anterior. ¿Está en el boletín oficial eso hoy? Está hoy en el boletín oficial. Los directores del Banco Central en todas partes del mundo y también en la Argentina tienen que ser extremadamente prudentes
con las declaraciones porque son muy sensibles las cosas que ellos dicen. Ha convivido con actitudes que atentan contra justamente la misión del Banco Central. No hay ninguna razón para la victimización que tanto les gusta. Bueno, antes un comentario. Me encanta cómo hablan informado los hombres del gobierno a la primera hora de la mañana. Era muy temprano. Amadeo, discúlpeme la expresión, en bola total, pero opinó, y Tonelli en la misma dirección, pero opinan igual. Ahora, dice que se está victimizando Marcos Peña. Yo le diría a Marcos Peña que él tiene que replantearse si quiere llevar adelante una jefatura de gabinetes en un gobierno democrático o está dispuesto a reconocer públicamente que lo que buscan es la suma del poder público. Esto, a Marcos Peña le diría esto, creo que el gobierno de Cambiemos quiere la suma del poder público, esto hay que decirlo claramente en la Argentina. El gobierno de Cambiemos está rogando facultades que no le corresponden, como en este caso avasallar un mandato de un director independiente. Bueno, ayer lo demostraron con el show que montaron en la Cámara de Diputados. Exactamente. Pasando por arriba de la justicia, hoy pasan por arriba de usted, no sé qué vendrá mañana, pero es un hecho cotidiano, ¿no? A Amadeo le recomendaría que lea el documento de 40 hojas que yo presenté el día martes en la comisión bicameral para informarse acerca de cómo opinan los bancos centrales más importantes del mundo, y al doctor Pablo Tonelli le diría que como miembro como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que lea la Constitución Nacional y la Carta Orgánica, porque evidentemente él desconoce que hay un mandato que garantiza la pluralidad de criterios de todos los directores. Citábamos antes el caso de Redrado, que fue justamente muy comentado en estos días, porque los que, avalan la remoción dicen el kirchnerismo hizo lo mismo con Redrado en su momento. Ahora, en el caso de Redrado lo que hubo fue un decreto que Redrado se negó a cumplir, un decreto que le puede a uno gustar o no, pero que tenía fuerza de ley, que lo obligaba a pagar con reservas una serie de vencimientos de deuda. Ahora, ¿hubo algún elemento, no un decreto, porque eso sabemos que no, pero hubo alguna resolución del Banco Central que usted se negara a cumplir, alguna orden escrita de la política comunicacional que le dijera a usted no hable y que usted se haya negado a cumplir o algo así? El Banco Central no tiene ninguna política oficial de comunicación aprobada por el directorio, como sí tienen otros bancos vecinos y de países que son modelos para este gobierno, como es la República de Chile, que sí tiene oficialmente un programa que ustedes pueden bajar de internet, aprobado por el directorio, y que deja a resguardo el derecho de los directores a opinar públicamente sobre sus opiniones para salvaguardar su responsabilidad política, técnica y profesional. Pero no entiendo, Vizcay, entonces. O sea, lo echaron. El Banco Central de Uruguay también tiene esto. Pero digo, lo echaron sin causa, lo echaron sin razones, lo echaron. No hay ninguna ley, ninguna reglamentación interna del Banco Central que indique que usted no puede hacer lo que hizo. Entonces, ¿por qué no hay forma de apelar? Si no, este país es cualquier cosa. No, pero yo no dije eso. No, yo no dije usted eso. me dijo que la veía difícil. No, estamos estudiando los escenarios legales posibles, hay que ver. La verdad que hoy hemos... Pues si no es cualquier cosa. Bueno, hoy, a ver... Amadeo decía, ¿cómo que está publicado el decreto 8 de la mañana? Tenían todo el decreto armado. Obvio, porque durante esta comisión se conformó en sigilo y pretendían sesionar sin citar a un director del Banco Central que tenía acuerdo del Senado de la Nación. Yo logré presentarme en esa comisión luego de muchas resistencias e incluso luego de presentarle una nota por escrito al presidente del Banco Central preguntándole si él conocía los motivos, porque el presidente del Banco Central, si dice que es el presidente de un banco independiente, tiene la obligación de defender la pluralidad institucional de sus miembros en el directorio, cosa que tampoco ha hecho. ¿Qué fue, saliendo de lo formal, de lo instrumental, qué fue lo que tanto enojó a Sturzenegger y además a Marcos Peña, al presidente y al ministro de Hacienda, que son los que firman el decreto de remoción? ¿Qué opinión concreta? Porque también muchos que lo que están mirando por ahí dicen, está bien, esto es una cuestión de instituciones, no me afecta tanto al bolsillo. ¿Qué es lo que usted advirtió que está pasando en la Argentina? Yo creo que el programa de política monetaria del Banco Central está verificando en los hechos las limitaciones que tiene
La suba del dólar es un ejemplo bien concreto de esto y ante esa realidad evidente que afecta a todos los argentinos, están montando un escenario para desviar la atención y discutir cosas que no tendrían por qué discutirse porque estamos en un país que tiene que respetar instituciones republicanas y en vez de estar discutiendo si yo estoy bien echado o no del Banco Central, si hubo causal o no hubo causal, deberíamos estar discutiendo por qué sube el dólar, y qué va a pasar. Bueno, ahora, hoy dijo el gobierno que el dólar, ¿qué no les preocupa la suba del dólar? Bueno, yo les aseguro que al bolsillo de todas las familias de la República Argentina sí les preocupa la suba del dólar. ¿Usted lo había anticipado de alguna manera en los escritos de estos periodísticos que le cuestionan? Yo en mis líneas de votación en el directorio, hace poco estuvo Guillermo Nielsen acá diciendo una afirmación que no fue real, porque yo he votado en contra en 4 o 5 líneas en el directorio, lo he plasmado en todos mis votos, que tienen que ver con política monetaria, tasa de interés, con política cambiaria, de regulación, con política de control y supervisión de entidades financieras y con política de control del lavado de dinero. Son 4 ejes donde yo he desplegado mi gestión dentro del banco y he sido muy crítico de cuestiones que implicaban fundamentalmente desregular el mercado, porque sabemos que va a pasar esto, porque vamos a un modelo de dolarización económica en la Argentina. Bueno, Pedro, muchas gracias realmente gracias por venir y bueno, vamos a seguir el tema realmente porque habrá que ver también qué consecuencias tiene esto. Así que muchas gracias. Gracias. Pedro Vizcay, hoy echado en forma realmente insólita, a través, a primera hora de la mañana nos enteramos, a través de un decreto del presidente, por pensar diferente. Por pensar diferente. Es peligroso, bajo el gobierno de Cambiemos, pensar diferente. Y lamentablemente todos los días se ve como el gobierno arma distintas operaciones, quiere eliminar todo aquel que piensa diferente o al adversario político. Y hoy vemos también, Berco, ¿qué pasó? Se disparó nuevamente el dólar. Efectivamente, Gato, se disparó otros 10 centavos y esto es lo que se produce cuando la demanda se convence toda masivamente de que algo está barato o que su recorrido es ascendente necesariamente. De cara a las elecciones, la sensación del mercado es que el dólar va a fluctuar entre 17.50 y 18.50, que el valor de equilibrio está en torno a los 18. Pero claro, a futuro lo que ve el mercado es un dólar más cercano a los 20 pesos. Eso es lo que marcan los valores a futuro hacia diciembre de este año. ¿Cuál es la tendencia de las últimas semanas, de los últimos días? Esta que vamos a ver ahora aquí. La tendencia es alcista, por supuesto, salvo un pequeño, un pequeño respiro que se tomó esta semana, a inicios de esta semana, con esa caída de 17.90 a 17.66 entre el lunes y martes. Luego lo que ven es ese aumento que vimos desde la semana pasada de 17.39 a 17.87. Pero claro, esto es los últimos días nada más. Si uno se remontara a inicios de año, ve que el dólar estuvo primero en 16 y después bajó a 15.50. Hace 2 meses, con la calma chicha total que se vivía porque entraban dólares y dólares por deuda, el valor fluctuaba entre 15.50 y 16. Entonces, los precios se amoldaron a ese valor y ahora sí, la inflación de julio viene altísima. La consultora Ellipsis midió 2,9% en los primeros 15 días del año. Repito, 2,9% en los primeros 15 días del mes, en la primera mitad del mes de julio. 2,9%. Y lo que dijo esta consultora, que es amiga del gobierno, tiene varios funcionarios en el Ministerio de Hacienda, en Jefatura de Gabinete, es que estimaba para todo julio un 2,2%. Pero eso sin las últimas subas del dólar. Por eso digo, atención, un simple herrero a principios de esta semana me dijo, ya recibí listas con aumentos del 7%. Bueno, la semana pasada que habías comentado, la semana pasada, Berco, comentaste y mostraste la de las principales empresas alimentarias de la Argentina, que habían, la semana pasada o antes, que habían mandado ya con aumento. Claro, exactamente. No hay empresa que no amolde sus valores a los del dólar en la Argentina y por eso, recién lo mencionaba Vizcay, la repercusión es inexorable. Lo que resta ver es si los aumentos se van a, ya se produjeron y ya están, o si se van a seguir produciendo en lo que resta de estos días de julio o inicios de agosto. Y lo que nos falta mostrar también es otro fenómeno que despertó en los últimos días, el dólar blue.
El dólar blue, que estaba muy parejito desde que se eliminaron los controles de cambios, ahora reverdeció o volvió a ponerse azul, más bien, para usar la metáfora cromática correcta, y está 18.42. ¿Y por qué esto, el renacer del blue? Mucha gente que tiene plata en negro que está siguiendo a la manada dolarizada, la manada dolarizante, que ve que con esos dólares en negro también puede, con esos pesos en negro también puede comprar. No te olvides, Gato, hay un tercio de la economía argentina que está en negro. Está en Durán Barba, hoy lo blanquearon. Claro, a Durán Barba lo blanquearon. Él ya puede comprar el oficial, ahora sí, sin ningún problema, hasta 5 millones de dólares por mes. Pero los que están en negro, que son muchos en Argentina y que tienen plata también, compran en el mercado negro y por eso se da esta nueva suba en el blue, que era, la verdad, un problema que el central, el gobierno habían dejado de tener en cuenta, pero que también repercute en precios, porque toda esa parte de la economía que se mueve en negro, imagínate sector telas, por ejemplo, sector textil, indumentaria, todo eso sigue al blue. Hay un montón de actividades vinculadas al informal que siguen al blue y que también van a tener un impacto inflacionario mayor todavía que este casi 10% que subió en 2 meses el dólar en el mercado paralelo. Gracias, Berco. Realmente muy importante la información que das todas las noches y esto que hay que seguirlo día a día. No te lo muestran en otros canales, Por eso la realidad siempre está acá. Es un dato de la realidad. Lo de la pobreza, el avasallamiento, los funcionarios que tienen la plata en el exterior y piden inversiones. Miriam Bregman, ¿cómo le cayó? El ministro Duhovne, el ministro de Economía, 71% de las inversiones en el exterior del país. Bueno, ellos dijeron que venían a hacer un sinceramiento, tal vez el sinceramiento era ese. Y creo que lo que se demuestra también es la enorme fuga de capitales que hay en la Argentina. O sea, los propios ministros de gobierno están involucrados en eso, tienen su dinero en el exterior y siguen ajustando y armando una bicicleta financiera para seguir profundizando esa fuga de capitales. La verdad que es una vergüenza esto, es una vergüenza. Porque Macri habla de sacrificio, planean una reforma laboral terrible en la Argentina, muy parecida a la que se está implementando en Brasil, una reforma jubilatoria, es decir, le quieren sacar derechos a los jubilados cuando ellos lo único que hacen es llevarse su dinero afuera. La verdad es que es vergonzoso, pero me parece que están muy por fuera de la situación social. Lo que demuestra la calle es absolutamente lo contrario. Edgardo de Petri, ayer el show electoral montado por el oficialismo en la Cámara de Diputados, queriéndoselo cargar a debido. Hoy nos desayunamos, se acaba de ir Pedro Vizcay, se lo llevan puesto a Pedro Vizcay. ¿A dónde va el gobierno? Bueno, el gobierno va por Gil Carbó, pero centralmente lo que va es por profundizar el ajuste. Digamos, tiene que acallar todas las voces opositoras, judicializa la política, por supuesto que el objetivo es Cristina. El ensayo de ayer es la primera estación para ir por Cristina Kirchner, que va a ser senadora en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo es plantear una agenda económica, como vemos, el dólar casi a 18, la inflación a 2,8, pero eso es el promedio. Los alimentos, ¿no? Es escandaloso el nivel de aumento de precio de la carne, la leche, las verduras, digamos, donde los salarios no alcanzan, y ese es el problema, donde la industria se cae, sigue apenas recuperándose, pero cae con respecto al año anterior, donde siguen los despidos. Ayer, mientras el Parlamento hacía este show judicial afuera, bueno, estábamos con Miriam, la gente de PepsiCo, reprimida, y el Parlamento, en vez de tomar los grandes temas, como la desocupación, los despidos, el tarifazo, ¿no? Los problemas de empleo, bueno, se pone a armar este show mediático tan solo para sostener la campaña electoral, que otra farsa, ¿no? Los 80.000 pesos otra farsa, los 80.000 pesos de Durán Barba, no le cree nadie. Perdóname, Gato, recién el presidente acaba de hablar sobre Pedro Vizcay, nuestro invitado de recién, con el canal Tele 8 de Córdoba. Te lo quiero contar porque es una declaración verdaderamente... Qué pena que se fue. Muy llamativa, muy llamativa. Dijo que cumplía mal su función, entonces el presidente del Central resolvió mejor reemplazarlo por una persona técnicamente apta, como tiene que ser. Y dijo, hay que volver a que el Estado incorpore gente valiosa, no acomodar a un amigo, a un pariente, a una novia, como ha pasado muchos años. Bueno, sabrán ellos por experiencia cuando hablan de... ¿Y arriba qué? Claro, arriba... No, digo, arriba cómo llegó. Pero además... No, y el grupo Macri, que es que vivió toda la vida del Estado, para empezar, pero además, arriba la propia familia de arriba, para llegar a dirigir la AFI, que era su amigo. Lo dijo en el libro de la colega Laura Di Marco, lo dice.
Busqué ahí ¿cómo es que dice? Al más... Mi amigo más vivo. A los más vivos. Dentro de los más vivos lo encontré al brasileño. Y agrega, no sabía nada de espías, no sabía nada de eso, pero era de mi confianza. Ahí está. Bueno, se contradicen permanentemente. Y está ahí Hatman. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas noches. Economista también. También economista, por eso, ¿a dónde marcha la Argentina? El gobierno dijo hoy, no hay que preocuparse, está todo bien. Bueno, es el discurso que vienen instalando desde que asumieron. Ustedes recuerdan a Prat Gay diciendo, no me preocupa qué pasa cuando levantemos el control cambiario, porque total los precios están con el blue, no va a haber impacto en los precios. Tuvimos la inflación más alta en la Argentina desde el año 2002, ¿no? El año pasado, el 2016. Prometían... decían que bueno, teníamos que atravesar un semestre duro, pasar un trago amargo, medidas antipáticas, pero todo eso en pos de un futuro que iba a ser mejor, que iba a ser primero el segundo semestre del año pasado, después iba a ser el 2017, ahora es si ellos ganan las elecciones. Así que estamos viendo simplemente la reedición de ese mismo discurso. Yo creo que es un gobierno que responde a intereses que no son los de la Argentina. Fíjate, es un gobierno que apenas asumió, se entregó a los fondos buitres. Habilitó nuevamente la revisión del Fondo Monetario Internacional. Ahora, si mirás las recomendaciones que salieron de la OCDE, una de las cosas que dice es: el Banco Central no es suficiente independiente. Exacto. ¿Qué hace el gobierno? Echa al único miembro del Banco Central que no le respondía. Y lo que se viene para adelante, el acuerdo de libre comercio que quieren avanzar entre el Mercosur y la Unión Europea, que Macri estuvo discutiendo en Europa. Eso se va a discutir en diciembre acá en la Argentina. Es decir, estamos nuevamente frente a la reedición de lo que pasó en Argentina hace mucho tiempo atrás, el modelo neoliberal recargado, ¿no? Y eso representa el macrismo. Por lo menos yo decía al principio, ¿no? Ha comenzado aparentemente un operativo de blanqueo de los empleados de negro del Estado, porque lo han blanqueado a Durán Barba hoy, ¿no? Por lo menos, ¿no? Me parece que Durán Barba ocupa un puesto más que de asesor de Macri. El circo que armaron ayer en el Congreso, aprovechando obviamente, y esto hay que decirlo, una figura repudiada como debido, que está encausado por la masacre de Once. Con todo eso, creo que armaron un circo del cual Debido se fue libre, porque le hacían creer a la gente que lo que se votara ayer dependía el destino de la justicia en Argentina. Como si a partir de ayer fuera preso, digamos. Esa era la discusión. Claro, eso era lo que instalaron. Pero ese circo tiene un objetivo y fue ideado por Durán Barba. No nos podemos confundir. Durán Barba impone sus ideas, porque a veces se puede tomar a Durán Barba como un hombre que, bueno, que hace estas declaraciones, que elogia a Hitler. No, pero impone agenda de gobierno. Lo de ayer fue un circo armado expresamente para ocultar una realidad social. Por eso le molestó tanto la movilización de PepsiCo que mencionaba Edgardo y nos reprimieron en la puerta. Bueno, no habla de economía el gobierno, que es el punto más flojo, ¿no? Que Jaime Durán Barba les dice, no hablen de economía. Lo dijo él, claro, lo dijo él. Porque no pueden mostrar una mejora del pueblo. Podrían hablar de economía. Por ejemplo, los bancos ganan fortuna. Los bancos ganan fortuna. La sociedad rural, el núcleo societario exportador gana fortuna. Techín gana fortuna. Techín inauguró con el presidente una empresa en Estados Unidos de 1.500 millones de dólares de inversión y acá mandó 1.000 telegramas de despido. O sea, no hablan porque estarían explicitando para quiénes gobiernan y a qué intereses representan. Todos ellos mismos, Edgardo, ganaban fortuna. Eso te iba a decir, Edgardo. Ganaron, si hay alguien que ganó fortuna, pero era diferente porque había una economía que crecía con niveles importantes de ganancia de los grupos, pero creando empleo, ¿no? Nosotros fuimos el gobierno que creamos 6 millones de puestos de trabajo nuevos, con convenio colectivo de trabajo. Y si bien podría haber un reconocimiento de los problemas de precio y la inflación, siempre los convenios colectivos de trabajo estaban por encima de la inflación. Un tercio de los trabajadores estaban en negro. Sí, por supuesto. Teníamos más de la mitad de la clase trabajadora en la informalidad laboral y la pobreza llegaba al 60-70% en algunos barrios del conurbano bonaerense. Entonces, también digamos que veníamos de ese país, ¿no? Y que había estallado no solamente la economía, también el sistema político, el modelo sindical, la crisis de representación fue brutal. Ahora, hoy el dato que nosotros marcábamos también, digo, para los tres se los pregunto, como dato crudo de la realidad, 7,7% de la pobreza en el conurbano son indigentes. Ha aumentado en el primer trimestre del 2017 la indigencia a valores altísimos en el conurbano. Supera el 11% la desocupación en el conurbano. El 11% superó, o sea que siempre se hablaba de cuando la desocupación supere 2 dígitos, ya supera los 2 dígitos ampliamente en el conurbano. Por eso vemos todo este tipo de operaciones. Nosotros, la verdad, hace 15, 20 días que no paran de hablar contra la izquierda, desde Elisa Carrió, eso le iba a preguntar, que dicen que Ritondo, ustedes son los que
van a llevar, digamos, un poco de caldo de cultivo a las manifestaciones y todo lo demás. Bueno, ¿no? pero es que ¿cuál es la explicación de eso? Creo que la explicación que tiene es que nos atacan por estar precisamente junto a los trabajadores, porque a este gobierno hay que darle pelea en el Congreso, en la legislatura, pero también en la calle. No lo vamos a frenar de otra manera, ¿eh? Acá no es que se trata de ponerle un límite al gobierno para que no se... Acá hay que avanzar porque es un gobierno que viene para implementar una reforma laboral como la de Brasil, que viene contra los derechos jubilatorios, que viene contra los derechos de los jóvenes aumentando la represión. Entonces me parece que el ataque a la izquierda tiene que ver con eso. Mucho de eso también está en los barrios de la capital federal, sobre todo en el sur. Sobre todo en el sur de la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos índices de indigencia, de mortalidad infantil, de desempleo similares a las provincias más pobres del país. Ahora, el otro día, atento con este dato, el otro día un funcionario del gobierno me dijo, y atención cuando antes de fin de año se conozcan los índices de mortalidad infantil. Sí, claro. Yo estoy convencido que estos 18 meses que fueron durísimos, sobre todo para los sectores más humildes, para la gente que perdió laburo, para las empresas que cerraron, van a quedar como una cosquilla en relación a lo que el gobierno tiene en mente para adelante. ¿Vos crees que es peor después de octubre? Pero si vos escuchás hoy a todas las consultoras del establishment, podríamos llamar, ¿no? A los economistas más comprometidos, lo cuestionan a Macri, no por el ajuste que hizo en estos 18 meses, sino por el ajuste que no hizo. Es decir, el gobierno lo dice aparte abiertamente, necesita ganar las elecciones, no para continuar por este camino, sino para dar un salto de calidad que tiene que ver con lo que se decía acá, una reforma laboral salvaje, la reprivatización del sistema previsional en Argentina, una reforma tributaria que va a profundizar el camino que comenzaron ellos quitándole impuestos a los exportadores, a los grandes capitales. Estas tres son recomendaciones que hizo la OCDE hoy justamente en su presentación. Exactamente. Reforma tributaria, previsional y laboral. Entonces, eso es lo que se viene en la Argentina. No es más de lo mismo, esto fue el prólogo. Y creo que es muy importante que en estas elecciones se exprese un voto contundente de la gente contra... porque las elecciones legislativas definen la composición del Congreso y de la legislatura, pero también son una expresión política de la ciudadanía. Un límite. De si quiere que esto continúe o quiere poner se plebiscita al gobierno a mitad de mandato. Me permiten, hacemos 2 minutos de publicidad electoral, justamente hablando con los dirigentes políticos para las próximas PASO y volvemos al debate. Todos los días un debate diferente de cara a las PASO para que usted esté bien informado y por supuesto los temas duros de la realidad que no te lo muestran con los shows que arman en otros canales. Aquí vamos con la realidad. 30 segundos, entonces, ¿qué se juega el próximo 13 y después en octubre? Se juega parar a Macri, hay que parar a Macri, hay que parar el ajuste, hay que plantear la defensa del trabajo como la cuestión central, discutir los grandes temas, la recuperación, la defensa del trabajo, la recuperación del empleo, la mejora de los salarios en Argentina, la producción nacional. Hay que parar este ajuste brutal del macrismo y estamos trabajando y con Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires y armar un frente anti-Macri también, ¿no? Después del proceso electoral, armar un frente con todos los partidos opositores, con el movimiento obrero, con los movimientos sociales para disputar otra perspectiva. Miriam. Hoy, hace un ratito, hablaba antes de venir acá con Nicolás del Caño, que está de recorrida, él es candidato por la provincia de Buenos Aires, diputado nacional, y lo que le dice la gente es lo mismo que muestran todas las encuestas. Hay una encuesta de los últimos días que demuestra que el 52% de la población de la provincia de Buenos Aires, digo ahí porque es donde se hizo la encuesta, ¿no? Está de acuerdo con el apoyo de la lucha de PepsiCo, con que los diputados apoyemos a la lucha de PepsiCo. Creo que sería distinto el destino de todas estas peleas que tenemos planteadas si hubiese más diputados del Frente de Izquierda, más diputados dispuestos a poner el cuerpo en cada pelea, porque no hay que seguir llorando que Macri es malo. Ya lo sabemos a qué apuesta. Lo que hay que hacer es enfrentarlo en las legislaturas, en el Congreso y en la calle. Y creo que ese es nuestro compromiso. No nos voten si quieren que seamos blando con este gobierno. Todas las medidas antipopulares de este gobierno las vamos a enfrentar y nosotros no decimos una cosa en campaña electoral y después hacemos acuerdo de ocasión. Viene subiendo la izquierda. Hoy vi una encuesta que ya le están dando 6% de intención de voto en la capital federal. Y Tay Hagman, hay que decirlo, es el que se ha animado a participar en las internas de Unidad Ciudadana en la capital federal. Sí. Las únicas pasos que va a haber en la ciudad. Exactamente, la única paso en la ciudad, Unidad Porteña, somos 3 listas. Nos parece muy importante que en octubre la lista de Unidad Porteña sea lo más amplia y lo más fuerte posible. Nosotros participamos del Espacio Ahora Buenos Aires, necesitamos alrededor de 100.000 votos para ser parte de esa lista de octubre. Y realmente nos parece muy importante que en las elecciones definitivas, que son las de octubre, haya una expresión contundente
contra el gobierno nacional y contra el modelo neoliberal de la ciudad de Buenos Aires que gobierna hace 10 años y que ahora encabeza Rodríguez Larreta. Y para eso, obviamente, pedimos el voto a nosotros. Creemos que hay que construir con la más amplia unidad porque estamos a tiempo de evitar que la Argentina vuelva a estar bajo un modelo neoliberal que dure 10, 15 años como quieren instalar ellos nuevamente. No hace falta retrotraernos a momentos históricos, sino la memoria reciente. No queremos volver a la Argentina y podemos evitarlo con nuestro voto. Muy bien, gracias, Gracieta. A ustedes. Gracias, Berco, hasta mañana. Gracias, señor. Hasta mañana,